cumplen 10 años en estas fechas de tu presidencia de Santander. ¿Qué recuerdos te vienen de tu infancia, de tu abuelo, de tu padre, de tu etapa previa a trabajar en la banca? ¿Tenías claro que tu mundo, que querías dedicarte a las finanzas? Para mí es muy importante entender el pasado para poder hacerlo bien en el futuro, ¿no? Septiembre es un mes especial porque, como bien dices, se cumplen 10 años desde que soy responsable del Santander, pero también es el mes en el que recordamos tanto a mi padre como a mi abuelo. Ambos, su aniversario es ahora. Uno cumple 10 años y el otro 30, 31 años, ¿no? Parafraseando a, creo que era Newton, ¿no? Que lo que estamos haciendo podemos hacerlo porque construimos sobre los hombros de gigantes, porque construimos sobre unos cimientos muy sólidos que fuimos construyendo durante muchísimos años y que creo que es súper importante entenderlo. Desde muy pequeña yo siempre, cuando había reuniones o comidas familiares, siempre me juntaba a mi padre y a mi abuelo. Ellos se juntaban solitos y yo me sumaba, ¿no? Y siempre escuchaba y hablaba muchísimo de finanzas. Mi abuelo, recuerdo muy bien hablar de las inversiones industriales del banco, de la expansión en Latinoamérica con mi padre. Pero también en la familia hemos tenido, en mi caso, a mi madre, que ha sido desde hace muchísimos años una convencida de que la educación es lo más importante que nos podían dejar y siempre nos inculcó la música, la cultura, el arte, el deporte y otros intereses. Y, bueno, esto es algo que nos ha marcado desde muy pequeños. Y en cualquier caso, lo que en estos momentos el banco es un banco global, internacional. ¿Qué hitos destacarías tú en este salto internacional en el que has estado evidentemente muy implicada? Bueno, el primer gran salto internacional lo dio mi abuelo, pero realmente en la época, en los años 50, él fue presidente más de 30 años. El primer gran salto fue, y estamos hoy en este edificio del Mercantil, fue comprar el Mercantil, que era su mayor competidor. Entonces yo diría que en esa época, en los 50, 60, hubo una gran expansión, pero también se consolidó esa expansión. Expansión que fue no solo nacional, sino también internacional. En la época de mi padre fue más expansión, incluso más rápida. Nos convertimos en el primer banco de la eurozona, el primer banco de España. Hicimos muchísimas compras. Yo destacaría en esa época de mi padre la disrupción, rompiendo el status quo, te acordarás bien de esa época, con la supercuenta. La vi muy de cerca. La viste. Y a mí me ha tocado, y mi padre estuvo a cargo unos 20 años, pero a mí me ha tocado consolidar primero y luego también reinventarnos, transformar el banco, ¿no? O sea, creo que eso es un poco lo que yo destacaría de estos 10 años. 10 años que no han sido fáciles para nada, porque has tenido que, el banco y tú al frente del banco, habéis tenido que luchar contra vientos en contra, en geopolítica, en economía, en una creciente regulación, una serie de circunstancias que por supuesto no hacían nada fácil la gestión. ¿Qué es lo que te hace sentirte más orgullosa de todo lo que has conseguido en estos años frente y con todas estas dificultades? No tengo duda que lo que más orgullosa estoy es haber conseguido los números, pero yo siempre digo, de la manera correcta. Es decir, cuando me preguntan qué es lo más difícil de mi puesto o de mi responsabilidad, al final es encontrar un equilibrio entre entregar hoy, o sea, hacer números, digamos, crecer el beneficio, crecer los clientes, pero también asegurar que lo hacemos de manera sostenible. De manera sostenible siempre se piensa que es para el planeta, que por supuesto eso es uno de los objetivos, pero también invertir para el futuro. Y este equilibrio a veces es difícil, porque el mercado es muy de corto plazo y lo que más te premia es cuando das unos resultados cada vez más altos y muy rápido, ¿no? En estos 10 años hemos multiplicado por 3 el beneficio, hemos aumentado el capital en más de un 50% y hemos multiplicado por 6 el retorno al accionista, por 6, en 10 años. Y creo que aumentar 60 millones de clientes, que es lo que hemos aumentado en 10 años, o uno de los objetivos que nos pusimos es la inclusión financiera.
y nos marcamos 10 millones de personas que por primera vez tuvieran acceso a un banco. Llegamos a esa cifra 2 años antes. O sea, que son objetivos que creo que nos permiten estar, digamos, orgullosos, pero también muy confiados de que vamos a seguir mejorando y vamos a seguir progresando, ¿no? Como dices, ha habido un gran cambio en la forma de operar del banco. ¿Cuáles son los pilares de esa transformación que tú has dirigido? Bueno, o sea, yo cuando hace 10 años asumí este cargo y, como digo siempre, esta responsabilidad, en 100 días aumentamos el capital, hicimos la mayor ampliación de capital en enero de 2015, que se había hecho nunca en Europa en 48 horas, cambiamos gran parte del equipo y del Consejo y, lo más importante, marcamos una visión y una estrategia donde, entre otras cosas, dijimos que queríamos hacer las cosas de una manera diferente. Y este cambio de cultura es lo que más tiempo lleva, y hay que decir que no hemos acabado, o sea, para realmente dejar al banco en una situación, digamos, de ventaja respecto no solo de los bancos, sino también de otros jugadores, nuevos jugadores, como las grandes plataformas o los nuevos competidores digitales, ¿no? Entonces nos marcamos el ser una plataforma abierta y responsable de servicios financieros. Y esto requiere un gran cambio cultural, requiere cambiar cómo nos organizamos, requiere realmente pensar en el cliente y en el producto que ese cliente, que tú, o sea, me estás haciendo una entrevista con tu móvil. Tú al final, y yo y todos, vivimos con el móvil. Entonces, esta idea de que en banca, y queremos ser un banco comercial, los territoriales, los gestores, son el vínculo con el cliente, es verdad, y es mi gran diferencia. Pero pasamos mucho más tiempo con nuestro móvil que con un gestor de banca. Por lo tanto, si no tenemos un producto digital que es igual o mejor que cualquiera de los competidores, bancos y no bancos, no vamos a sobrevivir. Y esto requiere un cambio radical de cómo manejamos el banco, la cultura, los perfiles. Y este fue el gran cambio que iniciamos hace 10 años. Requiere que nos organicemos como un solo banco, no solo en España, sino a través de diferentes mercados, y requiere entender que la tecnología ya no es una función de apoyo, sino es parte integral del negocio. ¿Y qué planes inmediatos tenéis? Pues tenemos planes muy ambiciosos en Estados Unidos. En octubre de este año vamos a lanzar Open Bank en Estados Unidos, y esto es algo que realmente nos diferencia de todos nuestros comparables europeos. El banco digital nos va a permitir tener un crecimiento mucho más rápido en el mercado americano. Y esto es algo que realmente es diferencial y que ya hemos demostrado que somos rentables. Hemos tenido la mayor creación de valor para el Grupo Santander en el periodo 19-20, 21-22, 19-22, ha sido Estados Unidos. Y el potencial que tenemos ahí de, en conjunto con nuestro banco en América Latina, crecer más es enorme. ¿Consideras que habéis logrado convencer de que el grupo vale más de la suma de las partes? ¿Estáis viendo ya los resultados de la apuesta tecnológica de la que has estado hablando y que parece que te gusta tanto, para competir en la misma liga que las grandes empresas tecnológicas? No es que parezca que me guste tanto, es que tengo una convicción absoluta de que es el único camino. Yo construyo mi propia tecnología. Esto no lo puede hacer solo Santander España o Santander Brasil, lo tenemos que hacer una sola vez para todo el grupo. Hemos tenido una visión, y yo he tenido una visión clara de que había que manejar el grupo por negocios globales, la transformación tenía que aprovechar la escala del grupo y trabajar de manera conjunta, aprovechar esas ventajas únicas que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, el mercado se tiene que convencer que mi tecnología, que la estoy construyendo yo, es tan buena como la de otros, y eso se tiene que ver en los números. En los números estás empezando a verlo, pero el mercado siempre mira por el espejo retrovisor. Entonces, la realidad es que nos ha tomado 7 u 8 años empezar a dar resultados en línea con todo esto que hemos construido, y por eso llevamos 2 años donde en 2 años la acción ha mejorado un 40% más casi un 60% en los últimos 2 años. Y un dato muy importante, hemos anunciado la recompra del capital, lo que nos sitúa ya en un 13% de recompra del capital del banco en los últimos años. Y esto es algo que sin duda nos va a permitir, bueno, pues seguir mejorando la percepción del mercado sobre el Santander. Pero nos queda muchísimo más. Sin duda, Santander es hoy
el banco europeo, yo diría que el banco en el mundo con mayor potencial de creación de valor en los próximos años. Y está siendo reconocido por el mercado desde 2023. Hemos subido y hemos mejorado más que nuestros comparables.